contacto la dulce Renata Tebaldi, nuestra psicóloga en este momento, que como decimos ha tenido este gesto altruista de súper profesional, solidaria además, de atender a mucha gente en forma telefónica para ayudarnos a transitar este momento. Renata, ¿cuáles son las consultas que estás teniendo en este momento por ahí? O sea, las más comunes, las más reiterativas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que le angustia a la gente ahora? Quiero agradecerte por el valor que le estás dando a la salud mental en este momento. Por supuesto. Y por confiar en las herramientas que la psicología puede hoy aportarnos ante esta situación tan compleja, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son esas herramientas que la psicología nos puede dar en este momento? Y en realidad lo que yo quiero aportarles van a ser más que nada recomendaciones, claro, y consejos de modo general, porque la realidad es que cada persona es singular y atraviesa esta situación también de forma muy particular. Y bueno, en realidad lo que yo puedo aportarles son cuestiones generales que tienen que ver con tratar de disminuir un poco, ¿no?, esta ansiedad y este miedo por el alto grado de incertidumbre en el que nos vemos envueltos. Esta situación incide profundamente en nuestra calidad de vida y en nuestras emociones y despierta miedo no solo, digamos, a perder nuestra salud o la salud de un ser querido, sino también a la falta de recursos, de insumos o a las pérdidas económicas que esto puede traer aparejado, digamos. Y, por supuesto, ¿no?, para entender qué puede pasar con nuestra ansiedad en esta situación, tenemos que entender qué es la ansiedad, Vivi. Y en ese sentido, entendemos la ansiedad, digamos, como una respuesta de anticipación involuntaria de nuestro organismo frente a estímulos que el individuo o la persona percibe como peligrosos, amenazantes o desconocidos. En este caso, en el caso del COVID-19, por supuesto que nos resulta peligroso, amenazante y desconocido. Una respuesta ante lo desconocido, una respuesta precipitada. ¿Cómo es que dijiste? Por favor, reiteralo. Es una respuesta anticipada. Y es involuntaria, digamos. Pero en su justa medida la ansiedad es deseable y es saludable porque es lo que nos va a permitir adaptarnos a la situación y reaccionar adecuadamente a ese estímulo amenazante. Por ejemplo, en este caso nos está ayudando a cuidarnos, a no salir a la calle, a tomar las medidas preventivas que dictamine el gobierno, etcétera. El problema es cuando esa ansiedad es desmedida, ya que en ese caso lo que sucede es que aparecen sentimientos de desprotección total y catástrofe, digamos, que nos van a paralizar porque sentimos que ya no tiene sentido hacer nada ante esta situación. Claro, que ya perdimos, digamos, esta batalla ya la perdimos, no hago nada y me paralizo y bueno, ya está. Claro, eso es lo que sucede ante situaciones de ansiedad extrema que es probable que mucha gente la esté experimentando en este momento. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuándo me doy cuenta que mi ansiedad ya no es saludable, Renata? Y la verdad que la ansiedad se manifiesta de muchas maneras, sí, pero bueno, en las situaciones extremas aparecen ataques de pánico, en donde se representan a través de síntomas en nuestro cuerpo que muchas veces no las podemos explicar, mucho temor a la muerte, sensaciones a nivel corporal de síntomas, transpiración, taquicardia, mareo, falta de aire. Esas son situaciones extremas de ansiedad en donde, ya te digo, aparecen sentimientos de temor profundo a la muerte. ¿Qué es el sentimiento? ¿Es la ansiedad entonces que nos paraliza, esta ansiedad, la ansiedad que ya no es saludable, el común de todos nosotros en este momento, Renata? Y la verdad que yo me atrevo a decirte que sí. Que sí. Sí. Es la ansiedad ante la incertidumbre tan grande que esto nos presenta. No podemos anticiparnos, no podemos saber cuándo termina. No depende de nosotros. Totalmente, se encuentra fuera de nuestro control y eso es lo que generalmente nos produce tanta ansiedad. Claro. En cuanto a la convivencia, Renata, ahora hay un montón de personas que nos están escuchando del otro lado, que son mamás, que son papás y que tienen a sus niños en casa, con los más chiquititos. ¿Qué le podemos decir a esos abuelos que a lo mejor no están tanto en otra situación y ahora están las 24 horas con ese nieto en casa? ¿Cómo es la mejor convivencia en este momento? Y en relación a los chicos, y me alegro que me preguntes esto porque yo me dedico mucho a la psicología de niños y es fundamental en este momento que podamos entender algunas cuestiones en relación a ellos. Lo principal, creo yo, es fundamental que podamos hablar con ellos. Si es que todavía no lo hicieron las familias,
porque los niños lo que sucede es que perciben nuestras emociones, nuestros temores, nuestras ansiedades, Claro. y si ellos, digamos, tienen que sacar sus propias conclusiones, porque nosotros no hablamos por miedo a asustarlos, por ejemplo, es probable que ellos armen sus propias teorías, digamos, que pueden ser mucho más catastróficas que la realidad. Claro. Entonces, fundamental Es importante hablar con esto que ellos. decís. Sí, totalmente, porque Sí. sucede así. Ellos, a veces los adultos evitamos hablar por miedo a que ellos, generarle miedo, y en realidad ellos perciben todo y crean teorías muchas veces realmente Claro. muy fantasiosas y que pueden asustarlos por demás. Eso es fundamental, hablar con ellos y darles información sobre el coronavirus en un lenguaje, por supuesto, adecuado a la edad y a la maduración que tengan los niños o niñas. Ellos deben, digamos, poder comprender por qué tenemos que quedarnos en casa, deben poder, digamos, encontrarle un sentido a este encierro, Claro. igual que los adultos, por supuesto. Sí. La idea no es asustarlos o transmitirles miedo, pero sí hacerles entender de que esta manera se están protegiendo y protegiendo a los demás. Y por supuesto, después lo que podemos hacer es validar esas emociones que pueden surgir, preguntarles qué creen ellos, cómo se sienten y contenerlos ante esta situación que para ellos es totalmente desconocida. Entonces podemos empezar preguntándoles qué saben ellos sobre el tema y a partir de ahí iniciar la conversación. Y bueno, Es la un verdad tip es que nodal, me parece, en lo que estás diciendo, Renata. Sí, Tenemos sí. que preguntar primero qué saben ellos y de ahí partir. Sí, despejar dudas, porque ahí Ajá. puede aparecer estas teorías que yo te estaba comentando Sí. y podemos empezar a aclarar ciertas cuestiones. Y además es importante tener en cuenta que los niños preguntan lo que están preparados para escuchar. Tenemos que contestar cuando los niños están preparados para esa respuesta, si no, no preguntan, ¿no es cierto? Tal cual, uno puede, digamos, marcar el camino como para que esa pregunta surja también, darle seguridad, Claro. preparar un contexto adecuado para que ellos puedan expresar lo que sienten. Y es fundamental que podamos responderles siempre desde la tranquilidad y lo más honestos posibles en función de la edad y la maduración del niño o la niña. Claro. Que es fundamental esto de que tener en cuenta que los nenes van a estar alterados, que van a estar con más ansiedad, que van a estar con miedo, que están totalmente, se ven interrumpidos en su cotidianeidad y eso genera mucha ansiedad y mucho nerviosismo en los chicos. Es como encontrar ese equilibrio entre poder decirles la verdad, porque también de esa manera los protegemos, Sí. protegemos a los seres queridos, sobre todo a los de salud más frágil, y a la vez transmitirles la tranquilidad y la seguridad de que si hacemos las cosas bien vamos a estar bien. Renata, cuando ya tenemos a un niño que antes de esta cuarentena tenía características de mucha ansiedad, hiperkinético, ¿cómo hacemos ahora? ¿Qué herramienta le podemos dar a ese adulto que está conviviendo con ese niño ahora, con eso preexistente? Sí, la realidad es que estos niños generalmente lo que van a necesitar es que podamos estructurarles su día lo mayor posible. Bien, Estructurarles el día. Claro, por ejemplo, mantener los horarios y las rutinas, tanto de alimentación como de sueño, de modo que ellos se sientan seguros y de alguna manera puedan anticipar cómo va a ser su día, digamos. Por ejemplo, pueden armar una agendita con dibujos, con colores, en donde ellos pueden anticipar, por ejemplo, que a la mañana hacen los deberes. Sí. Después de comer pueden ver la tele o jugar con la tecnología y por la tarde, por ejemplo, que van a realizar una actividad en familia. Esto, como te digo, el hecho de poder anticipar a ellos les va a permitir estructurarse y por ende bajar la ansiedad ante la incertidumbre que hoy se le aparece en el día a día. Es como que los nenes se despiertan y no saben cómo va a ser su día, lo único que saben es que tienen que estar adentro. Sí, sí. Y bueno. Por favor, por último, un número de teléfono, una red social que manejes, así la gente puede, conocerte y podés también ayudar, como decíamos, durante toda la anticipación de esta nota, que has tenido este gesto tan solidario, tan profesional y tan altruista de, por motu propio, ya hace varios días que venís ayudando a la gente con todo lo que podés, con todas tus herramientas. Sí, Vivi, la verdad es que la iniciativa surgió en La Plata con algunos compañeros de la facultad y la verdad es que se está haciendo viral, hay muchos colegas que se están sumando y la verdad que lo veo sumamente interesante y sumamente valioso en este momento y esperamos que muchos colegas se sigan sumando porque la realidad es que la gente acude y la gente necesita en este momento la contención
a veces solo la escucha es suficiente y realmente aportamos mucho desde casa, sentaditos y cómodos, porque la verdad es que hay mucha gente que no la está pasando bien desde ese lado tampoco. Así que nosotros, teniendo la posibilidad de hacerlo, me parece que no es momento de soltarle la mano a nadie, ¿no? Me pueden buscar en Facebook como Renata Tebaldi, me escriben un mensaje por privado y nos comunicamos telefónicamente.